Hoy se habló todo el día de lo que ocurría dentro del Senado y que vamos a reportar, pero antes vamos a ver lo que pasó en la tarde en la Plaza Luis Pasteur, afuera del Senado, a metros de donde se estaba dando esta acalorada discusión. Pues ahí están las imágenes de venta de marihuana. Imagen Noticias estuvo varias horas ahí, en este lugar donde se supone que solo es una zona de tolerancia para consumir, pero no para vender, y donde ya se habían hecho operativos de la policía para retirar pues a los vendedores que son narcomenudistas, luego de varias imágenes que vimos aquí sobre las peleas, la violencia que se han dado entre los vendedores de drogas. Sin embargo, ahí está la venta, incluso con la presencia ahí cerca de policías de la Ciudad de México. Este policía estaba frente a los hombres que venden marihuana, veía cómo se daba la venta, pero pues no hace nada, afuera del Senado. Una vueltita, hermano, algo de güey. Ahorita, carnalito chido. ¿A cómo está? Unos gramos de 70, 3 por 200 o una bolsa en 250. A verla. ¿Eso es a 70? ¿Eso es a 70? No, esa en 250. Esa a 70. Ah, va. Hoy en la tarde, afuera del Senado. Buenas noches. Eso afuera. Adentro se vivió el miércoles de la supuesta ruptura de Ricardo Monreal con Morena. Ruptura que no se dio, o que al menos hasta este momento no se ha dado. El miércoles también de la alianza de Monreal con la oposición, que tampoco se dio, o al menos hasta este momento no se ha dado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vamos por partes. Temprano el secretario de Gobernación dijo que el gobierno no está peleado con Monreal. Oiga, ¿por qué no acudió a la plenaria de Morena? Porque estaba yo fuera de la ciudad y avisé que no iba a poder ir. ¿No fue un desaire? ¿No fue un desaire al senador Monreal? No, yo en mi caso, cuantas veces he sido convocado he asistido, no pude asistir porque tenía un compromiso familiar fuera de la ciudad y no llegué a tiempo. ¿No hay división dentro de Morena? ¿No hay división dentro de Morena? ¿No asistió tampoco la secretaria de Seguridad? No sé, yo la verdad es que llegué hoy en la mañana muy temprano y ya no supe quiénes asistieron o no. Luego comenzó la fiesta, el zipizape de los morenistas contra los morenistas. Relájense. Y hoy reitero mi compromiso con nuestro gran líder, Ricardo Monreal Ávila. El desaire que los secretarios de Gobernación, Seguridad, Marina y Defensa Nacional le hicieron ayer a los senadores de Morena le metió leña al fuego de la elección del nuevo presidente de la mesa directiva. Y es que una vez que el jefe de la bancada asumió que el plantón había sido un mensaje para él y en su contra, por su distancia con el presidente López Obrador, el relevo de Olga Sánchez Cordero entre los morenistas se entrampó en la competencia de quién era más o menos cercano a Palacio Nacional. Gabriel García y José Narro declinaron en favor de Higinio Martínez, argumentando que el senador mexiquense tenía ese derecho de picaporte. Compañero Alejandro, tengo un gran respeto por ti, pero nunca te has reunido con el licenciado López Obrador. Con el apoyo de los llamados duros de Morena, a los que se habrían sumado legisladores y gobernadores afines a la jefa de gobierno, Higinio Martínez se promocionó como ese enlace con Palacio que desde 2021 perdió Ricardo Monreal. A restablecer ese diálogo que es necesario y que no podemos negar que no existe. Podemos recuperar la cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos sido leales a Morena. Hemos sido leales a la Cuarta Transformación. Pero a la hora de la secreta votación, con notario incluido por aquello de las mañas conocidas y un coordinador que no ocultaba su ansiedad, los morenistas inclinaron la balanza a su favor, sí, respaldando al que siempre fue la apuesta de Monreal. Por favor, silencio. Los escrutadores me acaban de dar el resultado de presidente
Entonces, el senador Armenta tiene 36 votos, el senador Higinio tiene 28 votos. Esto es lo que me pasaron. Esto es lo que me pasaron. El senador Monreal, la corcholata que nunca nombran en Palacio, celebró. Cuando hay elecciones democráticas, cuando hay piso parejo, cuando no hay exclusión, se genera unidad. Nadie podría haber adelantado quién iba a ganar la elección interna. Y la elección interna la ganó para presidente Alejandro Armenta. ¡Unidad! 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 Eso fue entre los morenistas. Así votaron para que el senador Alejandro Armenta fuera el candidato de la mayoría de Morena para ser presidente del Senado. Y no Higinio Martínez, quien al parecer era la persona promovida por Palacio Nacional para ocupar esa posición. Entonces se perfilaba ya, los morenistas votaron por Alejandro Armenta. ¿Pero en qué terminó todo esto, Ivonne? ¿Ya es presidente del Senado? El senador Armenta. Buenas noches, Ivonne. Ciro. ¿Pero por qué? Buenas noches, Ciro. En este momento se están contando por tercera ocasión los votos, intentando construir la mayoría que en 2 rondas anteriores no se obtuvo. Hay nerviosismo, hay ansiedad, hay incertidumbre, porque en la segunda votación se quedaron a un voto de poder lograr que Alejandro Armenta sea el relevo en la mesa directiva del Senado. ¿Quiénes han votado en contra? Tanto los morenistas, alrededor de una decena, que quedaron inconformes con el saldo de la votación interna esta mañana, pero también, Ciro, todo el bloque opositor, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, que se dicen no están representados en la persona del senador Alejandro Armenta. Vamos a ver si ahora se logra esta mayoría que dijo Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, que se van a quedar hasta la madrugada haciendo las rondas de votación que sean necesarias hasta conseguir la mayoría del relevo de la mesa directiva. A unos minutos de conocer este nuevo saldo de la votación. Bueno, regresamos contigo. ¿No iban a votar los senadores de la oposición para que Ricardo Monreal fuera el presidente? Esa era una posibilidad y podría darse el caso si así lo marcan en sus boletas, porque hace unos minutos se dio por válidas aquellas votaciones que tachaban a Alejandro Armenta y ponían a otros prospectos como posibles presidentes de la mesa directiva. Estamos esperando, Ciro. Regresamos, gracias Ivonne. Regresamos contigo al rato. Seguramente habrá noticias. Gracias Ivonne. Eso en el Senado. En cambio, en la Cámara de Diputados, todo tranquilo, todos contentos, no sé si todos contentos, pero todo tranquilo. Ya tiene nuevo presidente de Cámara de Diputados, el panista, Santiago Krill, el ex secretario de Gobernación, cuando el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, Santiago Krill recibió 455 votos a favor. Luego ya como presidente de los diputados, Santiago Krill aseguró que es falso que su presidencia esté condicionada a seguir la línea que marque Morena. Dijo que su presidencia va a buscar acuerdos, diálogo con todos, incluido el presidente López Obrador. En tu cargo como vicepresidente, habías promovido el diálogo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Va a ser parte de tu agenda ahora? Sí, ya lo anuncié públicamente en mi discurso ante el Pleno. Quiero promover el diálogo con los poderes. Desde mi punto de vista, el diálogo nunca debe interrumpirse. Así estemos en medio del mayor conflicto o de las diferencias o los disensos más agudos, el diálogo debe prosperar. Suerte a Santiago Krill, entonces nuevo presidente de Cámara de Diputados, Santiago Krill, nuevo presidente del Senado. ¿Será Alejandro Armenta? ¿Será Ricardo Monreal? ¿Será un tercero?
Con suerte, antes de que termine el programa, lo sabremos. La Fiscalía de Justicia de Sinaloa confirmó el asesinato de una mujer, de una activista, Rosario Lilian Rodríguez Barraza. Ella formaba parte de un colectivo de búsqueda de desaparecidos. Entre esos desaparecidos, el hijo de esta mujer asesinada hoy. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Esta es la última publicación del colectivo del que formaba parte Rosario Lilian Rodríguez Barraza. Se posteó en Facebook ayer a las 9 de la noche con 11 minutos, casi al mismo tiempo en el que ella era privada de la libertad por un grupo de hombres armados. La interceptaron a unos pasos de su casa, cuando regresaba de la misa realizada por el Día Internacional de los Desaparecidos. Misa que también fue en honor de su hijo Fernando, quien fue levantado hace casi 3 años y a quien ella buscaba en parajes y fosas clandestinas. Hoy se confirmó que el cuerpo de Rosario Lilian fue encontrado cercano a unas vías del tren, donde todo indica la atropellaron para matarla, para callar las denuncias públicas que hacía para encontrar a su hijo como esta. Mi hijo está desaparecido, se llama Fernando Abisaí Ramírez Rodríguez, desapareció el 16 de octubre del 2019 en la Cruz de Lota. Lo he buscado de día y de noche y pues nada más nada. Lo único que sé fue que se lo llevaron unos hombres armados en un carro blanco. Quien se llevó a mi hijo está detenido en San Luis Río Colorado. Sí, San Luis Río Colorado. Y pues Fiscalía aquí más atrás me dice que no se puede hacer nada porque son diferentes estados. Y pues yo espero una respuesta, yo busco a mi hijo, yo no busco culpables y pues esto. Rosario Lilian vivía amenazada por buscar a su hijo. Reiteradamente le advirtieron los delincuentes locales que si no paraba en su búsqueda, también se llevarían a otro de sus hijos. Aún así, ella siguió buscando. Y de las amenazas, las propias autoridades estatales reconocen que sí tenían conocimiento. No, pues la amenaza que normalmente es que se dejen de las actividades, sino que se atengan a las consecuencias. Entonces, ella tuvo prudencia incluso en eso, porque ella cuidaba mucho a sus hijos, los que tiene todavía ahí, pero hemos estado y vamos a seguir estando muy atentos de ello. Ella no había solicitado su mecanismo de protección, ella había dicho, tengo ciertos temores, pero no. ¿Por qué? Porque cuidaba justamente que no se sintiera la cercanía de la gente que la amenazaba. Seguramente que ella sabía de qué tamaño era. Una historia más. Muerta. La madre de un desaparecido, la madre que buscaba a su hijo desaparecido. Una historia más. El hasta hace unas horas presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, informó que la Secretaría de Gobernación les adelantó la iniciativa de reforma legal para que la Guardia Nacional pase a depender del Ejército. Esto un día antes de lo previsto en la Constitución, como lo marca el caso de las iniciativas preferentes, que según la Secretaría de Gobernación pues va a ser esta reforma, una iniciativa preferente. Es una iniciativa que plantea, según se dijo, cambio en 4 leyes federales. Mañana inician los trabajos del nuevo Congreso. Bueno, hoy fueron liberados los últimos 5 trabajadores de Protección Civil de San Cristóbal de las Casas que ayer fueron retenidos por pobladores de Teopisca, en Chiapas. Los fueron retenidos en protesta porque pues, las personas que lo hacen no querían a las autoridades municipales que tenían. Los trabajadores estuvieron retenidos 24 horas. Además, se entregaron 3 camionetas de limpia que retuvieron durante el desalojo de la autopista que conecta a San Cristóbal con Tuxtla Gutiérrez.
no está bien dentro del movimiento, pues tampoco hay que garantizar la libertad siempre. Hay que garantizar la libertad de expresión, la libertad de decisión. En primer lugar, todos somos parte, en nuestro caso, del movimiento. ¿De qué habla ahí Claudia Sheinbaum? Claudia, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Fueron declaraciones de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que escuchábamos apenas hace una semana. La semana pasada, tras conocerse que en Tabasco fueron cesados 6 funcionarios por, tal parece, apoyarla en su búsqueda por la candidatura presidencial. Hay que garantizar la libertad, decía Sheinbaum. Por eso llamó tanto la atención este tuit que publicó la usuaria Luz María Rodríguez este miércoles. Hoy, dice el tuit, tras casi 4 años concluyo mi ciclo en el gobierno de la Ciudad de México. Recientemente se me solicitó renunciar. La causa es mi simpatía hacia Marcelo Ebrard. ¿Qué cosa? Esta es de décadas, él me motivó e inspiró a ayudar en la ciudad. Luz María también concluyó que las preferencias no debieran ser motivo de división en Morena. ¿Y la correa? A ver, ¿y qué pasó? Sí, esta denuncia pudo quedar ahí, Ciro, pero llamó doblemente la atención que tuvo una respuesta del canciller Marcelo Ebrard, quien tuiteó: abrazo, amiga querida, respetar simpatías debiera ser ya costumbre. Uy. Sabemos que Luz María Rodríguez era asesora del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Por lo que buscamos al gobierno capitalino, Ciro. ¿Y qué crees que nos respondieron? Que todo se trató de un lamentable incidente. Un lamentable error administrativo que no está relacionado con ningún tema político. En este comunicado explican que Luz María estaba adscrita a la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, que tras hacer una revisión de los servidores públicos que se reincorporaron luego de la pandemia, no encontraron un solo registro de la asistencia por parte de Luz y por ello la baja. ¿Y por qué no lo encontraron? Porque para entonces ya estaba comisionada a la Secretaría de Gobierno. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México aclaró que queda abierta la posibilidad para que Luz, si así lo desea, pueda regresar y ocupar el cargo que desempeñaba. Bueno, y desde hace un par de semanas, varios puntos de la Ciudad de México han sido tomados por consumidores de marihuana como zonas de tolerancia canábica, lugares donde uno pensaría que se puede ir y consumir marihuana, como en el plantón que veíamos al inicio del programa, afuera del Senado. Pero no es así. Estos lugares se han convertido en puntos de venta de marihuana a plena luz del día. Y uno de estos puntos es la Estela de Luz, donde se ubica la organización Siembra Cultura, quienes dicen ser una mesa informativa sobre el uso del cannabis medicinal y recreativo. Imagen Noticias estuvo en este sitio y captó cómo se da ahí la venta de marihuana. ¿De cómo tienes, Elena? ¿Roladas de 20? ¿Borro de 10 o de 20? ¿Me das 5? ¿Y puede ser uno de 40? 40, 50 y 60 pesos. A ver, dame 2 de 20, ¿no? Porfa. Una para 2 de 40. Gracias. Así se da la venta de marihuana en plena explanada de la Estela de Luz y a plena luz del día. Veíamos a muchos jóvenes consumidores, cuando sacaban los porros de marihuana, los hacen esperar entre 20 y 30 minutos en lo que se mandan a traer más. La venta se da en medio de la gente que cruza por esta zona, pero también por ahí veíamos a los policías de la Ciudad de México que simplemente pasan de largo junto a la carpa donde se da esta venta. Nadie les dice nada, ni siquiera la propia autoridad. Bueno, la semana pasada conocimos cómo se está dando la crisis de consumo de fentanilo en las ciudades de San Diego y Los Ángeles, en Estados Unidos. Imágenes de Humberto Paget, calles ocupadas por campamentos de personas adictas. Dijimos que según la DEA, la mayor parte de las pastillas que simulan ser medicamentos controlados contienen dosis letales de fentanilo que además se usan para adulterar metanfetaminas y cocaína. Esa es la realidad en California con esta crisis de consumo en fentanilo y ahí vimos las imágenes. Bueno, hoy la DEA emitió una alerta tras encontrar en 18 estados de aquel país una variante de fentanilo conocida como fentanilo arcoíris dirigida a menores de edad. Advirtieron que parece ser un nuevo método usado para vender esta droga
que la fabrican con colorantes para que parezca un dulce para niños y jóvenes. La DEA también dice que el fentanilo disponible en Estados Unidos es, y aquí viene lo nuestro, es traficado principalmente por el cártel de Sinaloa y por el cártel Jalisco Nueva Generación. El presidente López Obrador aseguró que presentará un informe, eso dijo, sobre los casos en los que jueces han dejado en libertad a delincuentes. Dijo que también enviará este informe al Poder Judicial para que se conozcan, los jueces, los magistrados conozcan el riesgo que implicaría si es que el lunes eliminan la prisión preventiva oficiosa. Es muy fuerte el que el presidente de México señale a estos jueces. Aquí le vamos a enviar todo a al Poder Judicial, a la Suprema Corte y al Consejo de la Judicatura, que no han hecho nada, o muy poco, pues, porque deberían de estar ellos ahí sancionando jueces, porque estamos hablando de delitos graves. ¿Cómo dejarle a los jueces todo ese poder? Mañana es el cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador. Seguramente hablará de las obras emblemáticas de su gobierno y ahí estará el aeropuerto Felipe Ángeles inaugurado en este año, inaugurado en marzo. En cambio, de lo que no se ha hablado es de algo que se anunció hace 7 días, el plan de reducción de operaciones en el aeropuerto Benito Juárez. Se dijo que se iban a reducir. Hace una semana se anunció que a partir del 31 de octubre se van a reducir 15% las operaciones por hora en ese aeropuerto, pero pues nada han dicho las aerolíneas. ¿Cómo estarán vendiendo? Ya no falta tanto para esa fecha, son 60 días. ¿Cómo estarán vendiendo los boletos? Por lo pronto, así van las cosas en el aeropuerto Felipe Ángeles antes del informe del presidente López Obrador. El general Felipe Ángeles busca tener más vuelos. A 5 meses del inicio de operaciones, da la lucha con un ring en su área de salidas nacionales y programa música en su plaza mexicana. Nuevos intentos por atraer pasajeros a una terminal necesitada de movimiento. ¿Cómo ha sido la evolución de su tráfico? El 21 de marzo, día en que inició operaciones, tuvo 12 vuelos diarios. El 15 de agosto pasó a 26. El 15 de septiembre llegará a 46 operaciones. Y para la segunda quincena de diciembre estará alcanzando las 64 operaciones diarias, según el plan de negocios del aeropuerto compartido por su director, el general Isidoro Pastor. Como usted sabe, hay un proceso ahorita de reordenamiento de slots, hay un proceso de replanificación por parte de las aerolíneas sobre sus rutas y frecuencias en otros aeropuertos y consideramos que es muy posible que algunas de esas operaciones se vengan para acá. Ese otro aeropuerto en realidad es el Internacional de la Ciudad de México, que en unas horas podrá confirmar que sus operaciones bajan de 61 a 52 por hora en una ventana que va de las 7 de la mañana a las 10:59 de la noche. La meta para el Felipe Ángeles en número de pasajeros es de 5,400 diarios para el cierre del año. En julio movió 1,133. En el número de operaciones proyectadas para diciembre no se incluyen los vuelos esporádicos a Caracas, Venezuela. Tampoco a Panamá y a Santo Domingo, que habrán de iniciar próximamente, ni el novel vuelo a Cuba que opera Magni Charters y que estrenó la semana pasada, con salidas los martes y sábados. De la misma manera en que sucede con la carga, el movimiento de pasajeros está impactado por la imposibilidad de que se abran rutas desde este nuevo aeropuerto a Estados Unidos. De manera particular, ¿cómo le pega al Felipe Ángeles? Con 7 rutas listas hacia el norte que no se pueden lograr. Necesariamente el impacto es negativo, pero es para todo el país, ¿no? De Santa Lucía a Los Ángeles,
Chicago, Florida, Nueva York, todo tendrá que esperar a que problemas mayores se resuelvan. Mientras eso no suceda, el puente aéreo Estados Unidos, un mercado natural del Felipe Ángeles, según su director, no podrá abrirse. Así el sistema de aeropuertos metropolitanos de cara al último tercio del año. Toluca, que comienza a caminar, el de la Ciudad de México agobiado por sus excesos, y el Felipe Ángeles, que todos los días sueña con ganar la lucha por más vuelos. Y en medio de la tragedia que mantiene a los 10 mineros atrapados en el Pinabete, en Coahuila, la coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, aseguró que ya se firmaron los acuerdos con las esposas de estos mineros y el gobierno federal. Acuerdos que fueron solo con las viudas de los 10 mineros a casi un mes del accidente. La señora Laura Velázquez dijo también que la Comisión Federal de Electricidad ya inició con los estudios para las obras que esperan logren permitir la recuperación de los cuerpos. El compromiso que adquiere el gobierno federal con ellas de entregar la indemnización, de hacer el tajo a cielo abierto y posteriormente el memorial. Es básicamente un compromiso de nosotros hacia ellas. ¿La indemnización a cuánto asciende? Solicitaría que nos permitan decirlo cuando haya urgencia de decirlo. Por el momento, por respeto y privacidad de las familias, no lo puedo comentar. Es una cantidad muy digna y muy importante. ¿Cuándo habrá urgencia para decir el monto de la indemnización? Y ninguna cantidad es digna cuando de una vida se trata. Bueno, gracias, Claudia. Gracias a ti, Ciro, pero no me puedo ir. No sin antes destacar la portada de la revista Time, protagonizada por el presidente chileno Gabriel Boric bajo el título El Nuevo Guardián. La revista señala es uno de los políticos más izquierdistas en medio siglo, líder además de un país que trastoca un histórico momento de cambio. Boric tiene 36 años, Ciro. Es el gobernante más joven en la historia de Chile. ¿Quién diría que después de formar parte de aquel movimiento de 2011... Sí, pero es muy elogioso Time, ¿eh? Claro, hoy el presidente de Chile. Y uno de los más jóvenes también en el mundo. ¿Ya? Ya, Ciro. Descansa. Gracias, Claudia. Ya hay presidente en el Senado, Ivonne. Estamos a unos minutos, Ciro, de saberlo. Las 122 boletas se están contando, se están revisando. Ahí vemos la imagen de la mesa directiva, que en unos minutos será relevada, en calidad de escrutadora, revisando los 122 votos. Nuestra colega del periódico Excelsior, Leticia Robles de la Rosa, ha dado a conocer en Twitter que muchos de los senadores de oposición han tachado el nombre de Alejandro Armenta para sustituirlo por Ricardo Monreal. ¿Cuántos? No lo sabemos. Esto es lo que ahora vamos a develar. No te vayas, Ivonne, regresamos al rato contigo. Aquí seguimos, por supuesto, sí. David. Ciro, pues buenas noches y despidámonos del crecimiento económico durante este sexenio. Hoy el Banco de México da unos pronósticos verdaderamente preocupantes. Estiman que este año creceremos 2.2%. Supongamos que sí. Va a ser el mejor año de todo este sexenio, 2.2%. Para ponerlo en perspectiva, el último año del gobierno de Peña Nieto fue el crecimiento de 2.8% y el promedio de los neoliberales de 2.4%, es decir, abajo del promedio. Pero empeora para el año que entra. ¿Cuánto va a ser? 1.6%. El 2023. El 2023. Si tomamos los 5 años y vemos el crecimiento 18, 19, 20, 21... No, 19, 20, 21, 22, 23. Sí. Resultaría que estaremos creciendo 0.6% a tasa anual. Un sexenio perdido, por lo menos en materia económica, por lo menos en materia de crecimiento económico. El presidente dirá, pero que hay mejor redistribución, que hay más bienestar. ¿Cuál es mejor redistribución? O sea, no hay mejor redistribución. Hay menos dinero. La economía es más chiquita en lo que produce de lo que era en 2016. Esa es la realidad y con esa nos tenemos que quedar. Mañana, cuarto informe del presidente, a ver qué dice. Las notas serán más optimistas, supongo. Bueno.
Mejor, remátala, David. Una que es más o menos optimista. Hoy el Servicio de Administración Tributaria explicó una serie de, le llaman facilidades fiscales. La verdad son quitas a quienes tengan alguna notificación, que necesiten no han entregado una declaración. Le recomiendo mucho que las busque porque le convienen. Hacemos una pausa y regresamos. Vamos a ir a Atlanta, en Estados Unidos, con el gran Enrique el Perro Bermúdez despidiéndose tras derrota de la selección, pero él se está despidiendo, esta leyenda de la televisión deportiva mexicana, y va a estar con Javier Alarcón. Volvemos con ellos dos. Antes de ir con Javier Alarcón y con Enrique Bermúdez, parece que ya se resolvió este larguísimo miércoles allá en el Senado y ya hay presidente. ¿Ya hay presidente ya, Ivonne? Efectivamente, Ciro, Alejandro Armenta ha conseguido 65 votos en una votación donde hubo 52 votos de la oposición para Ricardo Monreal. Una señal de su liderazgo entre la oposición sin que les alcanzara para ponerlo en la mesa directiva. Bueno, gracias, Ivonne. Gracias. Hacemos una pausa y ahora sí regresamos con Enrique el Perro Bermúdez y Javier Alarcón. Y bueno, para despedir este enlace, hoy el presidente López Obrador consiguió hacer un juego de estrellas. Comparte, o casi todos los mejores beisbolistas de la historia, se echó esta partida de béisbol. Teodoro Higuera, caballo, de 16 juegos que enfrentó a los Yankees, ganó 14, 14-2, nada más. Vini es el mexicano que más honrones ha dado en Grandes Ligas y es un ejemplo a seguir. Macanea. Fernando Valenzuela, el caballo de los caballos, el mejor pelotero, el mejor beisbolista de toda la historia de México. Ciro, regresamos contigo, mi querido Perro. Yo te preguntaría ya para rematar y muy breve, ¿cuál es el mejor momento de tus 50 años como narrador y como leyenda de la comunicación en México? Mi debut en Argentina 78, con 25 años, mi primera Copa del Mundo, esa nunca la voy a olvidar. La primera y la última, yo creo que Qatar y la primera y la última, aunque ha habido grandes emociones, las he vivido contigo, muchas en Eurocopas, Copas América, Mundiales, pero la primera y la última, y nos vamos. Es un clásico como comentarista, pero es una leyenda como persona. Regresamos contigo al estudio, Ciro, gracias Imagen por el permiso, el último Mundial del Perro, lástima, fue derrota. Buenas noches. Muchas gracias a los dos, gracias Javier, y un fuerte abrazo, mi cariño siempre, mi cariño y mi gran admiración, querido Enrique. Suerte en lo que venga para ti. Felicidades, se quedan con qué importa. Buenas noches, ánimo.